Bueno, bienvenidos a esta clase, a esta conversación, pues a todos los presentes y a todos los que nos siguen por retransmisión. Y bueno, y también un saludo a todos aquellos que nos ven por la grabación. Es decir, hay personas que no pueden ni estar presentes ni seguirnos por retransmisión, pero sí pueden en su tiempo libre poder abordar estas grabaciones. Y también, bueno, bueno, ¿cómo decirlo? Y también disfrutar pues de la palabra de Dios. Porque eso es lo que vamos a ver, hermanos, la palabra de Dios. Como les dije en la primera clase, hoy también se los recuerdo, estamos en una escuela hay libre pensamiento. Yo quiero ser un hombre realmente humilde intelectualmente, quiero dejar a un lado mis juicios para recibir la palabra de Dios. Eso es mi deseo. Pero soy un hombre y puedo equivocarme. Así que agradezco sus comentarios. Si ustedes creen que en algo estoy errado, diciendo algo que no es, por favor, exprésenlo. No, para nada aquí estamos para pelearnos, para nada. Sobre la mesa colocamos la palabra de Dios. La palabra de Dios es el espejo. La palabra de Dios es el patrón. Ahí está. Y vamos a colocar pues nuestras interpretaciones a la luz de la palabra de Dios. Bien. Quedamos en Primera de Timoteo y probablemente algunos tienen ciertas dudas o preguntas. Primera de Timoteo, el versículo 8, dice, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Bueno, sé que algunos a lo mejor tienen preguntas o inquietudes que quieren comentar o hacer. Antes, permítanme compartir un poquito más de profundidad, un poquito más acerca de esa frase tan hermosa que dice que la ley no es para el justo. La ley es buena si uno la usa legítimamente. En otras palabras, la ley tiene su lugar en el cristianismo. Pero hay que saberla usar, hay que saber para qué es la ley. Pero la ley no es para el justo. Pero, ¿qué significa eso? Bueno, voy a compartir con ustedes acá, permítanme a ver. Ok, todos pueden ver allí, ¿verdad? Todos pueden observar. El pecado ha sido quitado. El pecado ha sido quitado. Hay una pregunta importante. ¿Por qué la paz
el gozo y la esperanza son realidades en el cristiano. No conozco un cristiano lleno de angustia, lleno de temores, lleno de inseguridad. Un cristiano así todavía no entiende o no comprende lo que es el Evangelio. Porque precisamente la realidad del cristianismo en la vida de una persona, el efecto del Evangelio en una persona es paz, es gozo y es esperanza. Pero ¿por qué son realidades la paz, el gozo y la esperanza en el cristiano? Bueno, la respuesta está en la palabra de Dios. Porque lo que nos separaba de Dios, el mayor problema en nuestra vida ha sido quitado. Hermanos, lo único, permítanme hacer énfasis, lo único que separa al hombre de Dios, que pone al hombre fuera de Dios, que lo único que hace división entre Dios y el hombre es el pecado. Eso es todo. No sé si eso está claro, hermanos. No sé si creen que hay otras cosas que pueden causar división entre Dios y el hombre. Lo único que menciona la Biblia que separa al hombre de Dios es el pecado. No hay nada más. Ese es el mayor de todos los problemas. El pecado. El único. Prácticamente se puede decir que es el único problema en el ser humano. Y todos los demás problemas se derivan del pecado. Bueno, si la paz y el gozo y la esperanza son realidades en el cristiano, la razón es que el pecado ha sido quitado. Eso es lo que dice Juan, refiriéndose a Juan el Bautista, como dice el capítulo 1, verso 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo quita. Bueno, ya vamos a ver qué es esa palabra. Lo quita. Y sabéis, ese es Primera de Juan, el mismo que escribió el Evangelio de Juan, usa otra vez esa palabra quitar en el capítulo 3, versículo 5 de su primera carta. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Y no hay pecado en Él. Para eso apareció Jesús. Para eso vino Jesús. Para quitar nuestros pecados. Para quitar el mayor de todos los problemas en el ser humano, el pecado. Para eso vino Jesús. La palabra quitar, en los textos que acabamos de leer, es airó. Y significa dejar de estar, apartar, eliminar. Para tener una mayor comprensión del significado de esta palabra airó, vean cómo usó Juan esa palabra en otros contextos. Bueno, vamos a ver esos contextos, a ver cómo Juan lo utilizó. Vamos a Juan, el capítulo 2 de Juan.
Juan capítulo 2, el verso 16. Y dijo a los que vendían palomas, son palabras de Jesús: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Es la misma palabra en griego que usó en 1 Juan 3:5 y en el Evangelio de Juan, el capítulo 1. Esa palabra la usa Juan aquí referente a las palabras de Jesús: quita estas cosas de aquí, quita de aquí esto, quita las palomas, las mercancías, sáquenlas de aquí, quítenlas de aquí. El capítulo 11, el verso 39. 11:39. Síganme conmigo en sus Biblias. 11:39 dice: dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Recuerden, la escena es en Betania, en el momento en el cual Jesús hace ese gran milagro de resucitar a Lázaro. Y él usa la misma palabra griega aquí, o Juan usa la palabra griega que Jesús usó, o que describe en el Evangelio. La idea, quitar la piedra, es poner a un lado, quitar la piedra. En el verso 41, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Entonces, otra vez, la palabra quitar, quitaron la piedra para que Lázaro pudiera salir. Lucas, Juan también la usó en el momento en el cual, pero no, en el momento que decidieron por Barrabás, el pueblo que estaba ahí reunido. Estaba Barrabás y estaba Jesús, y el pueblo gritó cuando Pilato señaló a Jesús. El pueblo gritó: fuera, fuera. Esa palabra fuera es la misma palabra airó, que la traduce aquí Juan como quitar. Bueno, ya dije que Lucas, hay otros pasajes en Hechos 8:33. Vamos a buscarlos, vamos a profundizar un poquito para ver cómo la usó Lucas 8:33 de Hechos. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Cuando Felipe estaba predicándole al etíope, tomó un pasaje de Isaías, pero Lucas, cuando escribe en griego y usa la palabra acá, quitar, porque fue quitada de la tierra su vida, esa palabra es airó, otra vez, el mismo concepto de sacar, de echar fuera, de poner a un lado, de ya no estar. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Agarra el pecado y lo quita, lo aparta, lo echa fuera. Para eso apareció el Hijo de Dios, para quitar nuestros pecados. Todas estas son palabras de Juan. Son palabras que encontramos en el Nuevo Testamento. En
En Colosenses capítulo 2, versículo 13 al 14, dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Otra vez, la palabra airó, pero ahora está relacionada con nuestros pecados. Él nos perdonó nuestros pecados, anulando el acta de los decretos. ¿Cómo fue eso? La quitó de en medio. Al quitar Jesús la ley, ha quitado el pecado como criterio de juicio final en la vida del creyente. Por eso es que el creyente tiene paz, tiene gozo, tiene esperanza. ¿Por qué? Porque el pecado ha sido quitado de su vida como criterio de juicio. La ley ha sido quitada. Bueno, esa es la pregunta que viene. ¿Cómo Dios quita o perdona nuestros pecados? Quitando de en medio la ley. Como lo vimos pues en el pasaje que acabamos de leer. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándola, apartándola de medio y clavándola en la cruz. Bueno, hay otra pregunta, porque si esta pregunta es cómo Dios quita o perdona nuestros pecados, quitando de medio la ley, ¿qué tiene que ver la ley con nuestros pecados? La ley es el único criterio dado en toda la Biblia, incluyendo el Nuevo Testamento, para saber lo que es y no es pecado. El único criterio para saber lo que es y no es pecado es la ley. El pecado está definido como errar el blanco. Eso es su significado. La pregunta, ¿cuál es el blanco? El blanco es la ley. Y la imagen es a esos arqueros que apuntan en un blanco y fallan. La ley es el blanco. Y cuando fallamos, todavía no celebremos, hermanos. Vamos a esperar el mensaje final. Y luego celebramos. Amén, amén, amén. Ya vamos a celebrar. Ya nos vamos a llenar ese gozo, hermano. Bueno. La ley, repito, es el único criterio dado en toda la Biblia, incluyendo el Nuevo Testamento, para saber lo que es y no es pecado. Veamos lo que dice la palabra de Dios. En Romanos 3, del 19 al 20, hay una frase que dice, por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Cómo puedo saber acerca del pecado? Bueno, por medio de la ley. Lo dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3. En Romanos capítulo 4 dice, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Si no hay ley, no hay transgresión. Uno de los trabajos de los abogados criminalísticos
los que defienden, incluso delincuentes y sabiendo que son delincuentes, es estudiar muy bien la ley y buscar algo en el cual la ley no lo dice y basarse en eso para relacionarlo con el cliente y expresar, en la ley no está escrito lo que hizo mi cliente, por lo tanto no puede ser culpable, no es culpable. Y eso es verdad. Si no hay ley, no hay transgresión. Por eso es que siempre están renovando y estudiando las leyes y surgen nuevos delitos y entonces las asambleas, los legisladores, crean nuevas leyes para abarcar todos los delitos que se puedan cometer. Entonces, donde no hay ley de Dios, donde no hay ley de Dios, tampoco hay transgresión. En Romanos capítulo 5, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Este pasaje es muy interesante, hermanos. Es muy interesante este pasaje. Antes de la ley había pecado en el mundo. Cuando habla el apóstol Pablo, esa expresión antes de la ley se refiere al momento antes, el tiempo antes de que la ley de Moisés o la ley de Dios fuera dada a Moisés. ¿Hubo pecado en ese tiempo? Sí hubo pecado, pero no se inculpó de pecado a los que vivieron. Parece que se congeló. Ah, yo pensé que era a mí que se me había caído el internet. No se le puede inculpar de pecado entonces. Que continúe con la clase, Isaac. Dale, Isaac, lo escuchamos. Recuerda que está grabado. Cierto, no voy a comenzar Chávez a dar la clase. Y todavía está grabando. Hermano, ¿cómo están las cosas allá en Venezuela? Bueno, aquí en mi ciudad también hay comida, hay internet, que es lo más importante para ver clases. ¿Qué ciudad tú estás en Venezuela? En el centro del país, Barquisimeto se llama la ciudad. Barquisimeto. Yo conozco. Yo conozco Maracaibo, Puerto Ordaz, Caracas, ¿qué más? Valencia. Yo jugué básquet en Valencia. Sí, Barquisimeto está a 3 horas de Valencia. Wow. Al hermano Camacho se le cayó totalmente la conexión, porque está desconectado. O le cortaron la luz, como aquí. Tan buena que está esa clase, ¿eh? Esa clase está buenísima. Tan buena gente que era.
simplemente su sistema no aguanta, chicos. Tanto lomito. Gabo, debe ser obviamente es la banda, ¿verdad? Debe ser los megas que tiene. Es posible, pero recuerdo el bimestre antepasado que Carlos nos dio clase que él llevó unos técnicos y todo del internet del servicio de internet para que se lo arreglaran. Entonces tal vez tenga dificultad en la zona en donde está, pues porque tengo entendido que allá en Morelia el internet es bastante estable, bastante estable. Debe ser alguna fallita, pues que hay que revisarle allí, pero obviamente sí tiene que ver con su internet. Porque nunca he escuchado a Carlos decir que se le haya pasado otra cosa, ¿no? Yo he estado en su casa y ahí el internet es buenísimo, muy bueno, muy rápido. No es velocidad, sino servicio. Es decir, la estabilidad con la que él recibe el servicio en su casa, pues. Como ya antes ha tenido dificultades, tal vez volvieron o hay otra cosita que hay que reparar allí. Lo que pasa es que la banda es... Ah, no, esa no. Eddie habló y no sé, no lo vimos. Es como Big Brother, ¿no te acuerdas? Es un fantasma. Big Brother, sí. No, es que estoy con el teléfono porque como sigo en Guatemala, entonces en el teléfono hay muy poca estabilidad, al menos aquí. Y entonces si prendo la cámara me escuchan entrecortado, entonces mejor así. Si quiere aprovechemos unos 10 minutos para descansar. Ese Pedrito se ganó el cielo. O 15. Vamos a sintonizar un aló presidente, Isa. Bueno, habló Pedrito. Cualquier cosa fue Pedrito. ¿Y cómo va la lava del volcán? Y yo lo vi, que fue él. Eddie, muestra unas fotos allá de Guatemala, a ver. Voy a... sí, está un poquito despejado. Voy a tratar de subir a la terraza y les enseño. ¿Tiene más actividad el volcán estos días o qué? Está saliendo más lava. Mire, llegó Carlos. Ahí, profe. No te vayas a la azotea entonces, Eddie. Fue hermano Luis, hermano, yo lo vi. Sí, ahí está boteado, ahí no está saboteando. Bueno. Es la oposición, hermano. Aquí, mire. Se fue para México. Tranquilo, Carlos. Las fuerzas de la tecnología no podrán con la palabra tan buena que estás dando, chico. Bueno, déjenme restaurar otra vez la grabación. Carlos, me parece que la grabación y la retransmisión están activadas. Yo las veo aquí activadas. ¿Está activada? Sí, está activada, hermano. Sí, están activadas. Bueno, entonces si están activadas, continuamos. Vamos a buscar a ver. Gracias por su paciencia, hermanos. Vayan anotando sus preguntas o sus comentarios, si tienen preguntas o comentarios. Ya va que ando buscando el documento que estoy compartiendo con ustedes.
Se escucha como unos ventiladores, hermano. Carlos, el documento que usted está mostrando en la pantalla, ¿lo va a pasar por, se puede bajar por el sitio? Bueno, probablemente sí. Ese es material subversivo, hermano. Hay que manejarlo con cuidado. Sí, claro que lo voy a colocar, hermano. Lo pondré aquí en la página. Ese material hay que ponerle danger, peligro. Bueno, lo encriptas con una clave. No se escucha, hermano. Bueno, hermanos, me dicen ustedes que se está grabando, ¿no? Sí. Ok. Bueno, quedamos en que estaba comentando Romanos capítulo 5, verso 13 al 14. Romanos 5, versículo 13 al 14. Y les estaba diciendo que antes de que Dios diera su ley, la ley a Moisés, había pecado en el mundo. Pero ¿cómo es eso? Si no había ley. Claro que había ley, pero la ley no se había dado al hombre. Pero ¿cómo es eso que había ley? ¿Qué es la ley? La ley es eterna. ¿Por qué la ley es eterna? Porque la ley es la expresión escrita del carácter de Dios. Dios, su vida, su existencia, su naturaleza, pues, ¿de qué está hecho Dios? Pues su naturaleza es amor. Su naturaleza son principios y valores. Los principios y valores no pueden existir sin Dios, y Dios no sería Dios sin esos principios y sin esos valores. Entonces, ¿por qué había pecado en el mundo? Porque Dios existía el carácter, existía la santidad, existía lo que era lo bueno y lo malo. El concepto de pecado siempre ha existido, puesto que lo opuesto al carácter de Dios, lo opuesto a los principios y valores, es el pecado. Entonces, el pecado siempre ha existido, pero en un principio existió solo como concepto, luego se expresó o se manifestó ese concepto, tomó forma, tomó vida en ángeles caídos, y luego fue en el hombre. Pero siempre el concepto de pecado ha existido. Los principios y valores, el carácter, el amor, siempre han existido porque esa es la naturaleza de Dios. Entonces, antes de que la ley fuera dada, había pecado. ¿Por qué había pecado? Porque el hombre vivía contrario a la naturaleza de Dios, contrario a los principios y los valores de Dios. Por eso había pecado. Pero la ley no había sido dada, Dios no se dio a conocer,
sino fue a través de Moisés. Incluso su naturaleza en aquella zarza ardiendo, Dios se presentó a Moisés como yo soy el que soy, yo soy Jehová, el que soy, el Eterno. Dios se presenta al ser humano en el tiempo de Moisés. Y da al ser humano su carácter, su vida, su santidad, lo expresa por escrito, y eso es lo que se conoce como la ley. Entonces, antes, como dice Romanos capítulo 5, antes de la ley había pecado en el mundo porque violaban el carácter de Dios, la naturaleza de Dios. Pero donde no hay ley, donde no hay la expresión escrita, donde el patrón no ha sido dado, no se puede inculpar de pecado. Entonces vemos cómo la ley y el pecado están íntimamente relacionados, íntimamente. Por eso es que Pablo dice en el capítulo 3, ahí el primer verso, por medio de la ley es conocimiento del pecado. Y donde no hay ley, no puede haber transgresión. En el sentido de culpa, que transgrediste la ley, porque ¿alguien tiene una pregunta ahora? Vamos a esperar unos minutos para terminar este. Bueno, yo tuve que poner para que no se solamente la máquina. Les voy a pedir que cierren su micrófono. Algo muy interesante. Bien. Hermano Pedro. Pero el micrófono, hermano Pedro, que estaba abierto, creo. Sí, estoy tratando de cerrarlo, hermano, que se me cortó la conexión. Tranquilo, estoy tratando de cerrarlo. Está lento esto. Puede cerrar, hermano, y salga y vuelve a entrar. Sí, bueno. Ok. Ahora sí. Algo interesante cuando dio principio Israel, que ese pueblo llegó a tener un sistema de gobierno teocrático. Todo se movía o todo se gobernaba alrededor de Dios. Cuando Dios le dio a Moisés su ley o su constitución, es decir, todo lo referente para organizar al pueblo, dentro de esa constitución que recibió Moisés estaba lo que se llama historia, estaba leyes civiles. Por ejemplo, el pueblo de Israel vivió en un contexto histórico, y como todo contexto histórico hay lo que se llama leyes civiles. Por ejemplo, habían leyes en el trato de esclavos, por ejemplo. Eso son leyes civiles. Por ejemplo, ¿qué se hacía con el culpable?
Cuando alguien cometía, por ejemplo, un delito, ¿qué se hacía con el culpable? Algunos delitos debían ser ejecutado el culpable, otros iban hacia una ciudad de refugio, dependiendo del delito. Todo eso forma parte de leyes civiles y dependió del contexto histórico. Pero hay una ley, que es la ley universal, que muestra el carácter de Dios. Una ley universal que muestra los principios y los valores de Dios. Esa ley universal es lo que determina lo que es pecado o no es pecado universalmente. Cuando se violaba algún principio de Dios, algún valor, uno de esos valores, uno de esos mandamientos que tiene que ver con el carácter de Dios, entonces Dios creó también otras leyes llamadas leyes ceremoniales, para que todo aquel que transgrede su ley pudiera restaurar su relación por medio de esas leyes. Entonces Dios creó todo un sistema de purificación donde incluía el tabernáculo, sacerdotes, sacrificios, normas de culto, todo un sistema de fiestas sagradas, todo eso con el propósito de purificar al pueblo de sus transgresiones, de la transgresión de la ley, de esa ley universal. Podemos ver que esa ley universal es para todos los pueblos, porque en Romanos capítulo 2, los gentiles que no tenían la ley, pero por su conciencia, algo les apuntaba, algo les decía que es así como deben hacerse las cosas. Algo les decía que no deberían codiciar la mujer del prójimo. Algo les decía que no deben tomar de lo ajeno. Algo les decía que no deben quitar la vida por sus propios intereses, para buscar sus propios intereses. Algo les decía a los gentiles. Eso es la conciencia. La conciencia era el medio por el cual el gentil se daba cuenta de algo superior a él. El gentil se daba cuenta de que hay un carácter, de que hay principios, de que hay valores que están en las conciencias o en las mentes de todo ser humano. La ventaja que tenía el judío era que Dios le dio la ley escrita. Esa es la ventaja que tenía el judío con respecto al gentil. Y a veces el gentil era más obediente de la ley que el propio judío que tenía la ley escrita. Ese es el tema de Romanos capítulo 2. Pero entra al capítulo 3, entramos al capítulo 3, y dice que no hay diferencia por cuanto todos han pecado. Dice Pablo de los Romanos, no hay diferencia, todos han pecado, todos están destituidos de la gloria de Dios, porque todos cerraron el blanco, todos han pecado, todos han violado su ley, todos. Bien, volviendo pues a otros pasajes que confirman esto, dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Cuando el hombre antes de que la ley fuera dada, fuera expresada de manera escrita, el hombre intuía que algunas acciones no eran correctas, que algunas acciones no estaban bien, habían dudas, incluso algunas acciones que eran malas les pudieron haber parecido buenas a esos hombres. Entonces, al introducir la ley, el pecado abundó, la gente abrió los ojos, se dio cuenta de lo que era realmente pecado. ¿Por qué? Porque fue revelada la ley, que es el medio por el cual
podemos determinar lo que es y no es pecado. Por eso es que Pablo dice en Romanos 7:7, yo no conocí la ley, o yo no conocí, perdón, el pecado, sino por la ley. Y sin la ley, el pecado está muerto. Eso lo dijo Pablo en Romanos 7:7. Sin la ley, el pecado está muerto. Si no hay ley, no hay transgresión. Si no hay ley, no se inculpa de pecado. Si no hay ley, el pecado está muerto. En 1 Corintios capítulo 15 dice, el poder del pecado es la ley. De ahí es que tiene el poder el pecado, por la ley. El pecado es infracción de la ley, 1 Juan 3:4. En otras palabras, hermanos, la palabra de Dios es clara en cuanto al criterio de lo que es y no es pecado. Carlos, ¿me oyes? Carlos. De no ser así, aquí yo meditando pues, en estas palabras del apóstol Pablo y palabras de Dios, de no ser así, viviríamos en un constante temor, ya que de una manera obvia desconoceríamos dónde está el pecado o qué es el pecado. Viviríamos un constante temor y por consecuente apuntaríamos a pecados donde no hay ley, como dice el 5.13, donde no hay ley no se inculpa de pecado. Entonces, la pregunta es, o la pregunta que yo formularía, ¿por qué inclusive muchas veces nosotros hacemos leyes o calificamos de pecado convirtiéndolos en leyes cuando realmente donde no hay ley no se inculpa de pecado? Si no haces esto, estás haciendo aquello. Si no haces aquello, Dios ya no te mira. Si no haces, entonces la pregunta sería, ¿por qué hacemos eso? Y cuál, para ir un poco más profundo, cuál sería la raíz interna pues, de toda esta confabulación pues, o este temor pues, de enseñar todas estas cosas. Excelente pregunta, Isa, excelente pregunta. Lo que dijiste al principio tiene un fundamento. Dios no es Dios de confusión. No es Dios de confusión. Si Dios no es Dios de confusión, con claridad nos ha hablado de lo que es y no es el pecado. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa que hay tantas dudas de lo que es o no es pecado? Por ejemplo, ¿es pecado? ¿Ustedes creen que es pecado usar copitas en la cena del Señor? Seguro que la mayoría va a decir, no, no lo es. Pues para algunos lo es. Miembros de la Iglesia de Cristo lo es. ¿Es pecado alabar en presencia de instrumentos musicales? Sí, sí es pecado, a lo mejor dirán algunos de ustedes. Para otros miembros de la Iglesia de Cristo no lo es. Conozco una congregación que dice o que enseña que es pecado, y estoy hablando de una congregación de la Iglesia de Cristo, que es pecado tomar la cena del Señor el domingo en la mañana. Ellos toman la cena del Señor el día sábado en la noche y dicen que ese es el horario que menciona la palabra de Dios, el sábado por la noche. Ellos creen que estamos en pecado al hacerlo los domingos en la mañana. Para nosotros no lo es, para ellos lo es. Y hay una lista, yo les voy a mandar a ustedes dentro de este material otro material, algo que escribí llamado Dios no es Dios de confusión. Y hago una lista como de 20 cosas que unos dicen que es pecado y otros que no es pecado. Es pecado o no es pecado, es pecado o no es pecado. Toda esta incertidumbre, toda esta ambigüedad de criterio, lo que ha traído es divisiones en la iglesia del Señor. ¿Cuál es la razón entonces, Isaac?
La razón es que estamos usando un criterio equivocado para determinar lo que es y no es pecado. ¿Cuál es el criterio que se está usando? Este es el criterio que se está usando. El criterio para saber lo que es o no es pecado es la palabra de Dios. Así en forma general. No es lo que dice la palabra de Dios en cuanto al criterio de saber lo que es pecado o no. No hacemos la pregunta, ¿qué dice la Biblia en cuanto al criterio para saber lo que es o no es pecado? Sino que se usa un criterio completamente errado o ambiguo. El criterio es la palabra de Dios. Entonces de ahí surge lo que tú quieras. ¿Saben qué? Ese criterio enseña que las copitas en pecado usarlas en la cena del Señor. ¿Quién dice que no? Pues? Porque se toma basado en ese criterio. Ese criterio es muy ambiguo o general. Es como si yo te preguntara a Isaac, Isaac, ¿cuál es tu domicilio? Y tú me digas, no, bueno, mi domicilio es Venezuela. Sí, pero ¿dónde vives? En Venezuela. Bueno, yo puedo decir, no, Isaac vive en Valencia, o vive en Turén, o vive en Cabudare. Es decir, es muy ambiguo. Tienes que decir exactamente tu domicilio. Igualmente, hagámonos la pregunta. ¿Existe un criterio para saber lo que es y no es pecado en el Nuevo Testamento? ¿Nos ha sido revelado ese criterio? La respuesta es sí. Y ahí están los textos. Ahí están los textos. Miren, aquí están los textos. Yo no conocí el pecado sino por la ley. Sin la ley el pecado está muerto. El poder del pecado es la ley. El pecado es infracción de la ley. Dice, por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Qué vamos a hacer con esos pasajes? ¿Qué vamos a hacer con esos textos? Miren, lamentablemente, algunos líderes de las iglesias de Cristo, para mantener su doctrina de prohibición de algunas cosas. Por ejemplo, la mayor evidencia es para mantener la doctrina de que alabar en presencia de acompañamiento instrumental es pecado. Ellos tienen que olvidarse del criterio que da el Nuevo Testamento y tomar el criterio ambiguo. Tomar el criterio ambiguo de que el pecado se determina es por la palabra de Dios. Ese criterio, hermano, tienen décadas y décadas y décadas con esa controversia. Hay un grupo en el cual lo califican los antis. ¿Saben qué? Basado en el criterio que nosotros nos han enseñado, un criterio basado en la palabra de Dios y no en qué dice la palabra de Dios. Es decir, un criterio basado en mandamientos directos, en ejemplos aprobados, en inferencia necesaria. Ese criterio que hemos sido heredados, bueno, cuando los llamados antis o los que califican pues a este grupo como antis, ese grupo, lo que ellos enseñan basado en ese criterio es verdad. Eso es verdad lo que ellos dicen. No me van a creer lo que les voy a decir. A mí me costó creerlo, pero ellos piensan y creen que es pecado tener una cocina en el local de la iglesia. No estoy exagerando. No exagero. No, por favor, no exagero. Ellos dicen que es pecado. ¿Y saben qué? Tienen razón. Tienen razón. Basado en el criterio que tenemos,
los que usan una sola copa, que dicen que usar copitas es pecado, ellos tienen razón también, basado en el criterio que hemos heredado, mandamientos directos, ejemplos aprobados, eso es pecado. ¿Qué va a decir, Siu? Carlos, una pregunta allí. ¿Es posible volver a la ley y caer de la gracia? ¿Es posible querer irse a la ley de nuevo y perder, desligarse de Cristo? Haciendo cristiano muy buena pregunta, mi estimado Siu. Mira, claro, iba a tocar ese punto más adelante, pero puedo adelantar. La ley, si por la ley es el conocimiento del pecado, estamos hablando de la ley universal de Dios. No estamos hablando del sistema ceremonial. No estamos hablando, ese sistema fue abolido. Nadie puede encontrar el perdón de sus pecados o purificar sus pecados por medio del sistema ceremonial judío. Eso fue abolido. Pero ¿cómo tú vas a abolir amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con toda la fuerza, con toda la mente? ¿Cómo vas a abolir amar a tu prójimo como a ti mismo? Esos pasajes o esos mandamientos están solo escritos en los escritos judíos, no en los escritos del Nuevo Pacto. Cuando tú lees la expresión amar a tu prójimo como a ti mismo, el contexto muestra de las escrituras judías, no de escrituras del Nuevo Pacto. Entonces, ¿cómo uno puede caer de la gracia? Cuando tú, por medio de la ley, quieres justificarte ante Dios. Y eso es lo que pasaba con los Gálatas. Allí en Gálatas capítulo 5, ellos querían justificarse por medio de las obras de la ley. Ellos querían decir, mira Dios, yo soy justo porque me he circuncidado. Mira, yo soy justo porque yo obedezco plenamente la ley. Ellos querían declararse justos o justificarse ante Dios por medio de las obras de la ley. Pero nadie puede justificarse por medio de las obras de la ley o por la ley. Nadie puede. Nadie puede. Sino por la gracia de Dios. Pero hay lo que se llama la santificación. Hay dos doctrinas fundamentales en el cristianismo. Una es la justificación, que es cómo llegas a ser justo delante de Dios. Y otra es la santificación, que es tu proceso de crecimiento hasta alcanzar la estatura de Cristo, hasta ser santo como Él es. ¿Cómo llegó a ser Jesús santo? Guardando la ley. Bueno, estamos llamados a seguir sus pisadas. Estamos llamados a andar como Él anduvo, así lo dice el apóstol Juan en su primera carta. Es que no hay otra manera de ser santo sino guardando la ley. Nadie se hace santo por alguna manera o alguna forma de alabanza. Nadie se hace santo por medio de prácticas eclesiásticas, como si fuera un acto de magia. Bueno, voy a entrar a esta congregación. Esta congregación hace todo muy bien. ¡Wow! Miren, tiene prácticas correctas. Eso me va a hacer a mí santo. Para nada. Para nada. La santidad viene de tú presentar tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ese es tu culto. Es algo personal la santidad. Y eso lo logras guardando la ley. No sé si contesté tu pregunta, Siu. Iba a decir, ¿Sí me oyen? ¿Me oyen perfecto, ah? Una pregunta. Estabas hablando anteriormente del texto de Romanos, que antes de la ley había pecado. Entonces, estaba tratando de pensar allí en el principio, Génesis capítulo 3.
No sé si allí, si recuerdo bien, creo que la palabra en hebreo para pecado es awon, algo así. En el texto allí, pues, por lo menos en la Reina Valera, pues, no leemos textualmente y Adán y Eva pecaron, o sea, no usa el término como pecado como tal, el escritor. Pero implícitamente en el texto vemos que obviamente se produce el pecado o llega el pecado por desconfiar en la palabra de Dios, ignorar la palabra de Dios, en el caso de los primeros hombres. ¿Cómo podría yo, es mi pregunta, o cómo podríamos, para cuando alguien me formule esta pregunta? Estaba pensando yo por terceras personas. ¿Cómo podría yo armar un argumento en el cual yo pueda comprobarle a ellos? Hasta el momento todo está muy claro, por lo menos para mí, a mi juicio, está muy claro con todos los textos de Romanos. Pero ¿cómo puedo mostrarle yo a una tercera persona que Adán y Eva pecaron, desobedecieron la palabra de Dios, y que aunque no está allí el término pecado como tal, la palabra pecado, sabemos que hay pecado por desobediencia, que trae como consecuencia una serie de pecados, pues asesinato, Caín asesina a Abel, los hombres se rebelan y todo lo demás, pero no hay ley escrita, que es lo que decías anteriormente, no hay ley escrita como tal, pero hay pecado. Es decir, yo podría usar ese argumento para, ya que si alguien me negara a mí que no puedes usar ese argumento, entonces implícitamente esta persona estaría diciendo que el pecado del Edén o del paraíso es mentira o no existe, ya que si niego que esto no es pecado porque no hay una ley que me lo dice, entonces Adán y Eva no pecaron. Entonces todo el plan de redención es mentira. O sea, a mi juicio, pues, lo estoy más o menos percibiendo de esa manera, porque no podría negar el pecado del Edén. Pues. Sí, no sé si me explico en mi pregunta. Muy buena pregunta también. Miren, hermanos, Dios reveló completamente su ley a Moisés. Pero antes de Moisés, él reveló a algunas personas. No tengo el pasaje en este momento, pero se lo puedo dar después. Porque Dios dice de Abraham que él guardó sus leyes y sus estatutos y sus preceptos. Y eso me indica que de alguna manera Dios le reveló a Abraham en lo personal alguna de sus leyes. Dios le reveló en el Edén no toda la ley, ¿verdad? No todo su carácter, no todos sus valores y principios. Dios no se dio a conocer a Adán. Se dio a conocer a Moisés, pero no se dio a conocer a Adán. Pero le dio por lo menos un solo mandamiento: el de no robar. De todo árbol tú puedes comer, pero de ese árbol no vas a comer, ese no es tuyo. Ese no es tuyo, ese árbol. Y Adán y Eva, uno de sus pecados fue robar. Tomaron lo que no les pertenecía. Es decir, Dios no se reveló completamente a Adán y a Eva, pero basta ofender en un solo punto. Basta ofender en un solo punto. ¿Qué sentido tiene que Dios le diga a a Adán, que no codiciarás la mujer de tu prójimo? ¿Cuál mujer? ¿Cuál mujer? Si solamente la única mujer era Eva. Es decir, Dios se reveló a Adán con un mandamiento: el no tomar lo que te pertenece. De todo árbol puedes comer, pero de ese no vas a comer. Ese no te es autorizado comer, ese no es tuyo. Entonces, bueno, después de ese pecado de robar, ellos mintieron, toda la serie de pecados que desencadenó el haber transgredido ese solo pecado. Entonces, no había, es decir, antes de dar la ley había pecado en el mundo.
Había pecado en el mundo porque había transgresión del carácter de Dios, de los principios y valores de lo que Dios es. Pero solo Dios se reveló a unos cuantos. Algunos dio destellos de su carácter, dio destellos de sus principios, hasta que se reveló plenamente a Moisés. La diferencia entre Moisés y Jesús es que Moisés recibió la ley de Dios de manera escrita, mientras que Jesús es el verbo. En otras palabras, es la ley viva, es la ley en una persona, es la ley en acción. Jesús nos da a conocer a Dios. La ley fue dada por medio de Moisés, la ley escrita, pero quien la da a conocer, quien da a conocer el carácter y los principios y los valores de Dios, es Jesús, porque Él es el verbo, era la ley viva, no escrita, viva. Bueno, no sé si me puedo ayudar, Mauricio. Sí, hermano, excelente, excelente. Bueno, permítanme continuar antes de llegar a un break. Ya vamos a terminar esta idea y después vamos a un break. Otra palabra usada, sinónimo de quitar en el Nuevo Testamento, es atetesin, con los significados de quitar de en medio y abrogar. Esa palabra está en Hebreos 9:26 cuando dice: de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Aquí este pasaje es muy hermoso, hermanos, y confirma todo lo que he estado compartiendo con ustedes. El sacrificio de Cristo tiene un poder tan grande que quita el pecado del medio, como dice ahí. Tan bonito que dice: se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de medio el pecado. Esa es la palabra quitar de medio es la palabra atetesin. Atetesin. Esta misma palabra también se traduce como abrogado. Queda pues abrogado o abolido el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Muy importante en este texto, hermanos, muy importante, es que el contexto está hablando del sacerdocio arónico. Está hablando de leyes ceremoniales. Ese sistema de purificación nada perfecciona, porque no tiene el poder de quitar el pecado, no tiene ese poder. Por eso es que es ineficaz. Las leyes ceremoniales eran ineficaces, porque no tenían el poder de quitar el pecado. Solo el sacrificio de Cristo pudo hacerlo. Vemos por estos pasajes que la palabra abrogar y la palabra quitar es la misma palabra griega, lo que significa que al ser abrogada la ley ha sido quitado de en medio el pecado. Ha sido quitado de en medio el pecado. Sí. Aunque se refiere el pasaje anterior a las leyes ceremoniales, también se quita de en medio lo que es la ley total como criterio de juicio para el creyente. Otra palabra sinónimo de airo, quitar, es afaireo.
Bueno, sí, después se lo digo. Otra palabra sinónimo de aireo, quitar, es afaireo, y en Romanos 11:27 dice, usando esa palabra, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Romanos 11:27. La misma palabra es usada, esta misma palabra, en el siguiente verso, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Hablando otra vez de las leyes ceremoniales, no pueden, no tienen el poder, pero el sacrificio de Cristo tiene el poder. He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Es por eso que la paz y el gozo y la esperanza son realidades en el cristiano. El pecado ha sido quitado de nuestras vidas. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? Solo tomé algunos pasajes de la palabra quitar. Bueno, ya leímos ese pasaje también, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, quitándola del medio. Esa es la palabra airo allí, airo, quitándola del medio. Entonces, ¿qué me dices, Gabriel? ¿Qué pregunta tienes? Carlos, disculpa, Gabriel, bueno, habla tú primero. En lo que estaba en la última frase, que el pecado ha sido quitado de nuestras vidas. Yo estoy tratando de comprender un poco todo el razonamiento, comprenderlo mejor, y me viene entonces esta pregunta: ¿cómo es que quita el pecado de nuestras vidas? O sea, ¿cómo lo quita? ¿Alguien sabe la respuesta? Dando la ley, clavándola en la cruz. ¿Y por qué se quita el pecado de esa manera, hermano Isaac? Porque era lo que me señalaba. Era lo que me señalaba. Eres un mentiroso y vas a ser juzgado porque mentiste, porque la ley dice no mentirás. Y miento y veo la ley, oye, mentí. Dios es santo, Dios no miente, no hay mentira en él. Cristo viene, quita la ley y me hace justo. Por eso la ley ya no es para el justo. Eso significa que ya no mientes, entonces. ¿O significa que podemos seguir mintiendo? Sí. ¿Podemos seguir pecando? Es decir, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. De ninguna manera. Tenemos que entrar ahora en el proceso de santificación, cumpliendo los preceptos divinos. ¿Qué dice Servis? Asimismo, hermano, como dice Romanos, en ninguna manera. ¿Cómo, hermanos, cómo perseveraremos en el pecado si el pecado ya no existe? Es la pregunta. Un momento. Nadie está diciendo que el pecado no existe. Una cosa es que el pecado tenga poder sobre nosotros como criterio de juicio, y otra cosa es que no exista. Claro que el pecado existe. Y el pecado, todo pecado tiene consecuencias. Todo pecado tiene consecuencias. Si le eres infiel a tu esposa, mira, entonces sufrirás las consecuencias. No solamente vas a sufrir, ¿verdad?, por la pérdida de tu familia, tu reputación, bueno, incluso hasta la muerte puede llegar. Hay pecados que son de muerte. Dentro del cristianismo, en el primer siglo, había pecados que eran de muerte. Y Pablo, Juan decía, yo no digo ni que se pida por eso. Cristianos depravados, cristianos que seguían como antes, es decir, tenían descuidada la vida cristiana.
Pablo habla de los corintios que algunos duermen porque había una vida de pecado en ellos. Es decir, todo pecado trae consecuencias en la vida, pero para el creyente, para el que está en Cristo, para el que quiere, el que dice que Cristo es su Salvador y se aferra a Él, el pecado no tiene poder para condenarlo. Ya no es Señor de su vida, ya no lo es. Yo sé que esto suena demasiado buena noticia, yo sé que el Evangelio tiene que ser una noticia buena, pero no tan buena. Pero a mi juicio es una noticia tan buena, que tú tienes una paz, gozo y esperanza. Carlos, otra cosita antes de ir al break, quizás allí que tienes ya pautado. ¿Qué constituye pecado entonces lo que hacemos ahora? Pues, ¿cómo llamar pecado esto de ser infiel a mi esposa y pecado de muerte o pecado no de muerte? ¿Qué lo constituye? Pues, si antes el pecado lo mostraba y lo constituía la ley, ahora ¿qué constituye en pecado, pues, por estas obras que has hablado? Ok. Cuando un cristiano miente, ha pecado. Cuando un cristiano es infiel a su esposa, ha pecado. Cuando un cristiano toma de lo que no es suyo, ha pecado. Cuando un cristiano no ama a su prójimo, ha pecado. Dependiendo del pecado, será la consecuencia. Y hay consecuencias tan fuertes en el cristiano que a veces hay que tomar a ese cristiano desordenado y colocarlo fuera de la congregación. Y cuando uno lo coloca fuera de la congregación, es como para decir, para que Satanás le quite la vida. Es mejor que le quite la vida. Por eso lo ponen fuera de la congregación, para destrucción de la carne, o en otras palabras, le quite la vida. ¿Por qué? Porque todo mal testimonio del cristiano disminuye el poder de la predicación de la palabra. Entonces, si el pecado está en la iglesia, tienes que sacarlo para que Satanás le quite la vida, aunque será salvo en el día del juicio, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, hablando del fornicario. Quiten a ese perverso de allí, para que Satanás lo mate, en palabras crudas, pero es lo que significa para destrucción de la carne, y sea salvo en el último día. ¿Sí? Entonces, todo pecado trae consecuencias. Todo pecado tiene sus consecuencias. Sí, Juan Bautista. Bueno, lo que pasa es que ahorita lo que entendí es que la ley que justifica, leyes rituales que purificaban al hombre. Entonces, la ley, etcétera, ¿no? Los 10 mandamientos. Entonces, si eso está en vigor todavía, ¿cómo voy a cumplir? Y la ley de Cristo, ¿cuál es la que debo de ahora de llevar a la práctica para que el momento que yo desobedezca sea contado como pecado? Yo escuché entrecortado, Juan, pero creo que lo que estás preguntando es sobre si la ley ceremonial era la ley por la cual nos justificamos ante Dios y esa fue abolida. Entonces, ¿qué relación hay ahora con Dios y la justicia por la ley? Algo así. Bueno, lo que puedo responder es lo siguiente: nadie se justifica por las obras de la ley.
Y no estoy hablando de prácticas eclesiásticas específicamente. Estoy hablando de que nadie se justifica por dejar la mentira, o por dejar de robar, o por dejar de matar, o dejar pues cualquier pecado. Nadie se justifica, nadie puede decir, yo no creo en Cristo, pero Dios me va a salvar a mí, porque yo no miento, yo no robo, yo no hago esto, yo soy muy bueno. Yo soy muy bueno. Nadie se va a justificar por las obras de la ley, nadie. Pero nosotros estamos llamados a seguir las pisadas de Cristo. Nosotros estamos llamados a andar como Él anduvo. ¿Por qué? Porque tenemos una misión como iglesia. ¿Cuál es la misión? Anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por esa razón la iglesia tiene que ser luz. La iglesia tiene que vivir las virtudes de Cristo para tener poder en la prédica de la palabra de Dios. Cuando el mal testimonio está presente en la iglesia, ese mal testimonio debe ser puesto fuera. ¿Por qué? Porque es una puñalada a la predicación de la palabra. No sé si eso responde tu pregunta, Juan. Nadie puede justificarse por la conducta. Solo podemos ser salvos por medio del sacrificio de Cristo. Nadie puede ser salvo por sí mismo. Necesitamos a Jesús, el Salvador. Y la salvación es completa y total en Cristo. No es que Dios dice, bueno, mira, la salvación que sea de parte y parte, ¿sí? Tú vas a hacer esto y yo hago esto, y entonces esta combinación es la salvación. Wow, ¿cuánto es parte y parte? No, la salvación es completa. Carlos. Completa. Colosenses 1, 22 y 23. Léalo, hermano, léalo. En su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensible delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Sin mover de la esperanza del Evangelio. En otras palabras, sin moverme de Cristo como mi Salvador. Sin moverme de ahí. Si yo me muevo de ahí, caigo de la gracia. Si yo dejo a Jesús, lo quito para decirle a Dios cuán justo soy por mis obras, por las cosas que hago. Yo he compartido con ustedes varios textos en otros cursos, pero permítanme parar de hablar ahora. ¿Ya están cansados? No, dale. Si quieren le damos unos 20 minutos más y terminamos la clase. ¿Sí? Ya falta poco. Segunda de Corintios, capítulo 5. Segunda de Corintios, capítulo 5. Leyendo algunos textos, pues, de la palabra, pues. Textos que he compartido con ustedes en algunas ocasiones y no me canso de compartir. ¿Qué dice 2 Corintios capítulo 5? El verso 17, ¿qué dice? Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Somos una nueva creación que no depende de nuestras habilidades o de nuestros conocimientos o de nuestra fortaleza espiritual. Somos una nueva creación porque estamos en Cristo. Y dice, y todo esto proviene de Dios. Dice, y todo. No dice algunas cosas, dice todo proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Nos reconcilió no por conductas nuestras, sino por Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿En qué consistía ese ministerio? Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. ¿Cómo? ¿Qué dice ahí?
¿Cómo? No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Hermanos, yo sé que el Evangelio es un golpe al orgullo del ser humano. Es un golpe al orgullo, ¿por qué? Porque al ser humano le gusta decir, yo hice esto, es por mí. Pero toda nuestra salvación depende de Dios. Y nos reconcilió consigo mismo por Cristo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y por eso es que dice el versículo 21, escuchen el versículo 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esta palabra hechos es la misma palabra que Juan usó para decir que el verbo se hizo, fue hecho carne. Así como el verbo se hizo carne, nosotros, hecho carne, nos hizo Dios justicia de Dios en él. Espero que me pueda, no creerme a mí, hermanos, creer la palabra. Fuimos hechos justicia de Dios. Estamos cubiertos con la sangre de Cristo. No estamos cubiertos con nuestras obras, estamos cubiertos con la sangre de Cristo. Y cuando el ángel de la muerte, el día del juicio, nos visite, en el día final, el ángel de la muerte va a pasar por alto. ¿Por qué? Porque estamos cubiertos con la sangre de Cristo. Estamos revestidos de Cristo. Estamos, ¿qué? Escondidos. Nuestras vidas escondidas en Cristo. Puedo mostrarle muchos pasajes. Permítame mostrarle uno más. En Hebreos, el capítulo 8 de Hebreos. Todo el Nuevo Testamento está lleno de la gracia de Dios. Entonces les muestro algunos nada más. En Hebreos, el capítulo 8, cuando habla sobre el nuevo pacto, escuchen lo que dice el escritor de Hebreos tomando pues ese pasaje de Jeremías. El escritor de Hebreos dice, o dijo, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, verso 8, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Lo he compartido con ustedes, hermanos, estas palabras de Jeremías tomadas por el escritor de Hebreos. Ellos no permanecieron en el pacto, en el antiguo pacto. ¿Cuál era el antiguo pacto? Si ustedes obedecen mis leyes, mis estatutos, mis decretos, mis mandamientos, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Ustedes serán mi especial tesoro, yo seré su Dios. Ese es el nuevo pacto. Ese es el pacto que Dios hizo con Israel. He aquí he puesto la maldición y la bendición. Si ustedes hacen esto y esto, serán benditos. Bendito tu salida, bendito el vientre de tu esposa, tus animales, bendito todo. Deuteronomio 28. Pero si no haces, maldita será tu entrada, maldita será tu salida, serás cola, te pondré por cola, no por cabeza. El vientre, el fruto de tu vientre será mal. Bueno, todo lo que hagas. Ese es el pacto de Dios con el pueblo de Israel.
porque era un pacto en el cual él se estaba revelando sus principios y sus valores. Y dice el escritor Jeremías, y lo toma el escritor de Hebreos, dice que yo voy a establecer con la casa de Judá, con Israel, un nuevo pacto, pero no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron y yo tuve que desentenderme de ellos. Entonces el nuevo pacto es muy distinto al antiguo. Ahora en el nuevo pacto permanecemos. En el antiguo pacto no se permanecía. En el nuevo se permanece. ¿Por qué se permanece? Bueno, la respuesta está en el versículo 12. Para adelantar. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Seré propicio a sus injusticias. Y él está hablando en tiempo futuro. Seré propicio a sus injusticias. No a la injusticia que hubo en un tiempo determinado, sino a sus injusticias. Y la palabra propicio, ¿saben lo que significa? ¿Alguien nos recuerda de lo que significa propicio? ¿Qué dice Isaac? Quitar la ira. Propicio. Dios está diciendo, quitaré la ira de sus injusticias. Eso no pasó en el antiguo pacto. En el antiguo pacto Dios no quitó la ira. La ira se expresó de una manera fuerte sobre Israel. Naciones extranjeras llegaron a ser instrumentos de juicio para su pueblo Israel. Pero en el nuevo pacto dice, seré propicio a sus injusticias y nunca más, yo creo esta palabra, hermano, no sé ustedes, yo la creo, nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Bueno, por el tiempo no les puedo leer 20 textos más. Todo el Nuevo Testamento es gracia, 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 gracia. Todo el Nuevo Testamento es la gracia de Dios sobre el ser humano. ¿Preguntas? Carlos, ¿me oye? Alessio. Que tenía aquí un pasaje, o dos pasajes breves, viendo esta afirmación, pues que entendíamos de que, bien como la Escritura nos dice, no nos justificamos por las obras, ¿sí? Por ninguna obra, sino por el sacrificio de Cristo en la cruz. Ahora en Cristo Jesús, alguien podría decir, bueno, y no importa ahora lo que haga con mi vida de aquí en adelante, porque, bueno, Cristo me justificó en su sacrificio, se olvidó de todos mis pecados pasados, porque, bueno, no he cometido otros todavía, porque estoy apenas uniéndome a Él en su sacrificio. Entonces, me perdonó todos mis pecados pasados, y ahora qué de mi conducta, no importa mi conducta, y es alguna doctrina también que hay por allí, ¿no? Como creciendo en gracia y todo esto que quizás muchos conocemos, podemos hacer después de unirnos al sacrificio de Cristo lo que queramos con nuestro cuerpo, con nuestra vida, porque no es importante. Entonces, Gálatas 5, yo creo que refuerza algo, lo que tú decías allí, el texto, que las escrituras que leíamos en el Nuevo Testamento, y lo veía aquí, Gálatas capítulo 5. Ok. El versículo 13 le dice, porque vosotros hermanos, hablando a los hermanos cristianos que habían salido pues de estas obras de la ley, habían sido justificados por el sacrificio de Cristo, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros.
porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Se me viene a la mente mucho el texto que es lo que estamos estudiando, ¿no? Esta carta pastoral a Timoteo, que le dice que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Y es una carta, por supuesto, a un cristiano. Entonces, la ley se resume en esto: amarás a tu prójimo como a ti mismo, como también ya lo había dicho de alguna manera en los evangelios. Pero si os mordéis y coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros, es el versículo 15. Y después empieza a decir, te digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. O sea, pareciera que si nos guía la carne, entonces todavía estamos bajo la ley. De alguna manera caemos en la ley otra vez. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistad, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo hemos dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, entendiendo que Jesús también cumplió la ley, pues dijo, no vengo a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y viendo que fue lo que lo santificó, vemos el texto allá de Hebreos 4 también, que nos dice que sin santidad, seguir la santidad y la paz y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Entonces, interesante estas cosas acerca de, hermano, específicamente de la salvación, ¿no? Que hablábamos hace un rato, el sacrificio de Cristo en la cruz, pero también vemos que es importante que no usemos la libertad como ocasión para la carne, y así podemos estar perdiendo, incluso saliendo del reino de los cielos allí. Sí, así es, Yul, así es. Ese capítulo 5 de Gálatas es muy interesante. Incluso ese pasaje se ha usado de una manera un poquito distorsionada. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, así que si un cristiano practica esas cosas ya no la va a heredar tampoco. Interesante que dentro de esas cosas hay contiendas. Imagínense entonces cuántos matrimonios van a ser condenados, ¿no? ¿Cuántos matrimonios? ¿Cuántos hermanos van a ser condenados por las contiendas? Lo que está diciendo el pasaje es mostrando los dos grupos: los que son del Espíritu, los que andan en el Espíritu, son aquellos que han sido justificados por la fe y no por las obras de la ley. Pero los que son de la carne, o los que están, los que no están bajo la gracia, ¿cómo viven? Ellos viven así, y ellos no van a heredar el reino de Dios. Los que practican estas cosas no van a heredar el reino de Dios. Y después habla del Espíritu, hermano. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Podríamos decir que un cristiano que no tenga gozo o paz no tiene el Espíritu. Claro que lo tiene, pero está en ese constante desarrollo. Se puede decir que un cristiano que esté en algunos pecados, como los mencionados allí, los frutos de la carne, se puede decir que ya no es un heredero del reino de Dios, no, para nada, porque no pertenece a ese grupo. Repito, hay dos doctrinas fundamentales en el cristianismo: la justificación, que es nuestra posición delante del Señor, nuestra posición delante de Dios, que somos justos, que somos salvos, no por nuestras obras, somos salvos por gracia, por medio de Cristo, somos hijos de Dios, somos hijos de Dios. Y ahora, como hijos de Dios, estamos llamados a crecer a la imagen de Jesús. Y eso es lo que es la doctrina de la santificación. Y en ese proceso hay caídas, subidas, 2 pasos para atrás, 3 pasos para adelante. Bueno, esa es una lucha, la santificación. El que no entra en el proceso de santificación, si no hay santidad,
no va a ver la obra de Dios obrando en su vida. Dios no lo va a usar como un instrumento, como su instrumento de bendición para otros. En una casa hay utensilios honrosos y deshonrosos, pero están en la casa. Esperamos que seamos utensilios honrosos, instrumentos de Dios para bendecir. ¿Alguna otra pregunta? Y me gustó mucho los textos que usó Siul. Y pensaba también en el capítulo 1, que es el encabezado y el corazón, podríamos decir, el corazón de la carta allí, pues, porque Pablo empieza a hablar de un evangelio diferente. Y muchas veces nosotros como predicadores o estudiantes de la Biblia hemos usado esos textos para decir un evangelio diferente, y entonces empezamos a nombrar y a mencionar grupos religiosos. Y Pablo no estaba haciendo eso. En la exégesis que vemos, si aplicamos una buena exégesis, el falso evangelio es el evangelio de las obras de la ley, justificarse por las obras. Y Pablo les llama en el capítulo 5, si se quieren comportar así, de Cristo se desligaron y de la gracia han caído. Entonces veo allí en Gálatas que Pablo lanza o tira al ring de boxeo al evangelio de la gracia y al evangelio por las obras o los méritos de la ley. Veo un paralelo en el fariseo y el publicano. El fariseo oraba consigo mismo, daba gracias a Dios por lo que era y por lo que no era. El publicano solamente dijo: soy pecador, y no quería ni mirar a los cielos. Y este hombre fue justificado. Así es, hermano Isaac, así es, gracias. ¿Qué dice Juan Bautista? Carlos, ¿me oye? Primero Juan y después Gabriel. Muy bien. Sí, con lo que decía Isaac, a veces malinterpretamos las cosas. De hecho, por aquí a unos 40 minutos hay unos hermanos, bueno, yo les considero mis hermanos, aunque ellos no, pero cuando yo los fui a visitar me dijeron: es que yo tengo que ver si tú vienes predicando un evangelio diferente, porque ellos dicen que la mujer no debe usar pantalón, no se debe de pintar, no se debe de usar aretes, y con esas cositas, ¿no? Y le digo, yo no debo predicando un evangelio diferente. Dice: es que yo tengo que ver si eso es el evangelio. Le digo: eso no es el evangelio. Dime tú qué es el evangelio. Dice: no, pues la enseñanza de Cristo. No, le digo, no es toda la enseñanza. Eso que tú estás mencionando no es el evangelio diferente que tú vienes a predicar. Le digo: yo vengo predicando el evangelio, que es la muerte de Cristo. Le digo, que es el que nosotros podemos ser salvos. Le digo: bueno, si Pablo dice No te escuchamos ya más. otro diferente, le digo: no, yo te predico lo mismo que tú predicas. Eso que tú mencionas son cositas que al fin y al cabo nos dividen, que nos condenan, porque yo no creo como él o no pienso como él, nos separan. Y entonces eso hace que a veces nosotros, como dentro de la misma iglesia, nos veamos como enemigos. Como yo le digo: tú me estás viendo como un enemigo, yo no lo soy. Yo quiero ser tu hermano. Pero lamentablemente él, como no pienso como él, hoy sí, como dice, ya no me habla, me ve por la calle, no me saluda, porque tiene un concepto diferente de lo que es el evangelio, cuando en realidad el centro que debe de tener no lo tiene. Y eso se da, Juan, otra vez, porque no se deja a un lado el criterio revelado en la palabra de Dios para saber lo que es y no es pecado. Una cosa son normas de la iglesia y uno puede respetar las normas de la iglesia, pero otra cosa es hacer de esas normas, elevarlas a pecados universales. Hay lo que se llama pecados personales. En Romanos 14, Pablo dice: bueno, ¿tú crees que comer carne es pecado? Bueno, está bien, es pecado para ti, pues. Está bien, es pecado para ti y para Dios, pero no lo vayas a convertir en un pecado universal. No es un pecado universal, es un pecado personal. Entonces, la fe entra
aquí en juego. Si alguien cree que, por ejemplo, alabar en presencia de acompañamiento instrumental es pecado, para esa persona lo es. Pero eso no es un pecado universal, porque no hay una ley que lo considere pecado. De hecho, miren, ninguna práctica eclesiástica es pecado o no es pecado. Puede ser buena o no buena, útil o no útil, pero no podemos decir que es pecado o no es pecado tal práctica. O decir que es pecado, pues evidentemente ninguna práctica eclesiástica en sí misma es pecado. Si alguien quiere decir que es pecado, para esa persona lo es. Y para todo el grupo de personas que lo considera pecado. Lamentablemente, si no se tiene claro el criterio, las divisiones se van a presentar. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? Pedro. No. Sí, hermano. En resumida cuenta, lo más importante es cómo está nuestro corazón ante Dios. Como dice Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Gálatas 2:20. Es cómo estoy actuando con mis hermanos, con nuestra congregación, con mi familia. Eso es lo más importante de todo esto, hermano. Gracias por su clase, hermano. Muy interesante. Carlos, ¿se me escucha? Entonces, aportando un poquito lo que dice el hermano Pedro, hoy no hay nadie que se jacte. Por eso que en Corintios dice que nadie se puede jactar, porque ¿cuándo me jacto? Bueno, cuando estoy ante la presencia de Dios, pero resulta que la presencia de Dios me hace más humilde, más sencillo, me da más amor. Entonces, no hay jactancia hoy en día, o no debería haber, pues. Amén, Alex. Iba a decir algo también, Gabriel. Sí, bueno, desde hace como una hora tengo como 5 o 6 preguntas. Lo que pasa es que cada vez que la voy a hacer se me cae el internet. No sé si en a cualquier momento se me cae, hermano, pero... Y tal vez te haga esas preguntas después para no consumir más tiempo, porque son varias preguntas en base a todo lo que estamos estudiando. Pero sí quería comentar, pues que entonces de lo que habla Pablo y lo que menciona ahorita sobre el espíritu, hablaste de barro, de instrumentos de barro, instrumentos de plata, es decir, instrumentos que puedan ser útiles, instrumentos que están en la misma casa pero no son útiles. Entonces, tal vez el principio en todas esas enseñanzas es que Pablo habla de la práctica, habla de la práctica y no de la naturaleza. Es decir, él menciona los frutos del espíritu y los frutos de la carne, son prácticas, pero no quiere decir que si en algún momento caemos en alguna de esas prácticas o sea, llegamos a realizar alguna de esas cosas, no quiere decir que formamos parte de eso o es nuestra naturaleza hacer eso, sino que simplemente son prácticas cerradas que hay que cambiar, son cosas que no son aptas ante Dios que hay que cambiar. Exacto. Bueno, mejor explicado, no sé. Lo explicaste mejor que yo. Muy bien, Gabriel, muy bien. Bueno, me hace las preguntas después en privado, las otras preguntas. Bien, hermanos, ¿alguna otra pregunta? Bueno, fíjense, no hemos podido pasar el verso 11, chicos, del capítulo 1 de Timoteo. Y todavía no hemos tocado el evangelio que habla Pablo allí ahorita. Bueno, con el favor de Dios, vamos a seguir hablando de este tema del evangelio en la próxima clase, puesto que ese es los pasajes que vienen a continuación en el capítulo 1 de Timoteo. Anoten sus preguntas. Yo sé que este es un tema, yo no diría que es un tema nuevo, de repente nuevo para algunos. Este es el evangelio predicado por los apóstoles. Yo sé que algunos han dicho que la gracia es barata. Algunos han dicho expresiones así, que la gracia es barata. La gracia, hermanos, no es barata. La gracia es gratis. Ok, es gratis, no es barata. Es gratis. Ok. Y se ha manifestado a todos los hombres la gracia de Dios. Pero si nos enseña, bueno, cuando veamos Tito, lo que nos enseña la gracia. Hay renuncias, claro, hay renuncias.
Y estas son expresiones de gracia también para el creyente. Pero eso lo vamos a ir viendo en este curso de clases pastorales. Gracias por su atención. Misericordia, paz y gracia pues para todos ustedes. Dios les guarde. Dios les bendiga. Hermano, mañana nos vemos entonces a las